Turquía irá a las urnas este domingo en unas elecciones denominadas como las más importantes en décadas. La permanencia del presidente Recep Tayyip Erdoğan en el poder se ve amenazada por una oposición que está aprovechando la actual crisis económica del país para prometer una mejoría y además una restauración de los valores democráticos y de las libertades muy erosionadas tras 2 décadas de creciente autoritarismo de Erdoğan. Para el análisis saludamos en Bogotá a Alejandro Godoy. Él es consultor geopolítico en asuntos internacionales y además docente de Relaciones Internacionales de posgrado de la Universidad Militar en Colombia. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a Directo América. Buenos días, Andrés, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Cuéntenos qué características tienen estas elecciones que se definen como las más importantes del país. Sin duda, Erdogan afronta su mayor desafío electoral desde que se hiciera con el poder en el año 2002. Es importante recordar que las encuestas otorgan una ligera ventaja al candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. Aunque la diferencia se ha reducido con el paso de los días, es importante además destacar que si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos en primera vuelta, se celebrará una segunda votación el 28 de mayo, que marca también una diferencia con otro tipo de elecciones o con otros momentos, que la oposición está realmente unida. Los 6 partidos más importantes, que incluyen a los kemalistas seculares, a la derecha nacionalista, a los islamistas moderados y además algo muy curioso, incluso a viejos aliados de Erdogan, como su antiguo ministro de Exteriores Babacan, están hoy por hoy más integrados. Además, tenemos este escenario donde el pasado 20 de febrero sucedió ese trágico terremoto con más de 50.000 fallecidos y en estas provincias hay cerca de 9 millones de votos. Y lo que menciona y manifiesta la oposición es que realmente no hay garantías para saber si el censo electoral se ha depurado y las personas fallecidas no han sido descontadas de esta elección. Adicionalmente a esto, la inflación está en un momento histórico por encima del 42% y hay un descontento generalizado por la radicalización de los valores islamistas en las personas más jóvenes. Este terremoto que golpeó al país podría ser uno de estos elementos que jugarán en contra de Erdogan en las próximas elecciones y además de este terremoto, ¿qué otros elementos podríamos encontrar? Sí, es interesante porque el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, el fin de semana estuvo en un mitin político y ahí es donde encontramos la mayor radicalización porque por parte de los simpatizantes de Erdogan hubo un apedramiento a algunos de estos miembros, hubo bastante violencia, porque Erdogan ha acusado tanto a este alcalde como al principal opositor que tiene él, a la principal persona que podría enfrentársele, como defensores de los derechos de las comunidades LGBTQ+, eso es algo interesante dentro de este ámbito. Y también la oposición acusa a Erdogan en este caso concreto de no tomar las medidas referentes para ayudar a las personas que fueron víctimas de este terremoto. ¿Por qué? Porque están gran parte de los que buscan su independencia, están los kurdos, y Turquía es un país con una geografía electoral muy definida. Las regiones de la costa occidental votan por los kemalistas, o sea, la oposición, mientras que en las provincias de Anatolia y del Mar Negro apoyan a Erdogan. El sudeste, por su parte, es el territorio de los kurdos. Así que es un momento político bastante relevante para ver si se cambian las cargas. Además, internacionalmente también están muy esperando los resultados Estados Unidos, la Unión Europea, que ya sabemos Estados Unidos ha establecido algunas sanciones específicas para Turquía por algunos tanques que le ha vendido a Rusia. Eso hace que sea un momento bastante llamativo y que si no, como se ha dicho, democráticamente Erdogan se podría perpetuar un tiempo más en el poder. Ahora, ¿cómo impactaría la eventual ausencia de Erdogan y también esto en relación con lo que usted menciona, con la relación con los vecinos también? Sí, ¿por qué? Hemos visto en las últimas semanas cómo Erdogan ha participado en algunos bombardeos a Siria, en este caso particular. También su relación delicada con la comunidad kurda, que el Kurdistán, como lo conocemos, es una región que incluye no solamente a personas de este aspecto en Turquía, sino también en Siria, en Irak, y son cerca de 20 millones. Y adicionalmente a esto, la relación con Occidente podría cambiar, que es como la esperanza que tienen hoy por hoy Unión Europea y los Estados Unidos. Adicionalmente, como
Lo ha dicho Erdogan, nosotros nos hemos convertido en amigables componedores, en conciliadores, en negociadores como en el tema de Ucrania. Y esto le daría un giro bastante interesante a lo que es la política frente al tema de Ucrania, por un lado, y también a la relación con los vecinos cuando se ha acercado bastante llamativo la forma en la que lo ha hecho a China. Esto también son como las principales líneas de actuación que podrían cambiar si Erdogan no resulta electo este domingo. Alejandro, finalmente, ¿los candidatos deberán asegurarse solamente de ganar la presidencia o también las elecciones parlamentarias que se celebran precisamente el mismo día? Sí, es importante que si la oposición llega a ganar, aunque es muy difícil hablar que puedan hacerlo en este domingo, tendrían también que tener una mayoría importante en el Parlamento, porque si no es así, no habría favorabilidad, no habría gobernabilidad posible y los ecos del gobierno de Erdogan seguirían estando presentes. Bien, era Alejandro Godoy, consultor geopolítico en asuntos internacionales. Muchas gracias por el análisis sobre las elecciones de Turquía que se celebrarán este domingo. Gracias, Andrés. Buen día. Y a ustedes televidentes también gracias por acompañarnos. De esta manera terminamos el primer bloque de Directo América. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más noticias.